Afganistán, una tierra envuelta en misterio y con historias de civilizaciones antiguas y sucesos sobrenaturales, es nuestro tema de hoy. Únase a nosotros mientras nos embarcamos en un viaje a través de sus hitos más enigmáticos y escuchamos historias de lo desconocido, lo extraordinario y lo surrealista. Nuestra visita comienza al noroeste de esta antigua tierra, en las sombras de la cordillera del Hindu Kush, hogar de las antiguas creencias de los lugareños sobre criaturas como los jinn, y la encarnación de entidades espirituales en la naturaleza. Los jinn, menos conocidos en el folclore occidental, son seres míticos en los que muchas personas en Afganistán creen. Descritos como seres que existen en una dimensión paralela a la nuestra, se dice que cambian de forma, a veces adoptando formas que no son ni humanas ni animales. Representadas como criaturas tanto del bien como del mal, su existencia se atribuye a fenómenos poco racionales que no pueden explicarse de otra manera, elevándolos al estatus de un fenómeno cultural ampliamente reconocido. Se cierne sobre el Hindu Kush el poderoso monte Noshak, el pico más alto de Afganistán, y hogar de impresionantes cuentos de los espíritus de la montaña. Estos espíritus, creen los lugareños, son entidades benévolas que salvaguardan la montaña y, por extensión, la vida de quienes viven a su sombra. Según el folclore, ascender este pico sin la bendición de los espíritus es una aventura hacia lo desconocido, plagada de peligros contra los que el hombre mortal no puede esperar resistir. Aventurándose más al este se extiende por el poderoso río Oxus, conocido como Amu Daria en los tiempos modernos. Con una intrigante mitología ligada a ella, el río es más alto que un simple cuerpo de agua. Las leyendas que rodean su existencia hablan de sus misteriosos orígenes y grandeza, invocando el asombro de quienes escuchan un testimonio del profundo papel que desempeña el folclore en la vida afgana. Pasando el río, profundizamos en los cuentos de los sufíes, los místicos del Islam famosos por su profundo amor y transmisión de la verdad divina, a través de la música y la danza. Afganistán es el hogar de muchas de estas sagas, y cada una canta una oda a la evolución espiritual y la trascendencia. Estos relatos místicos, entrelazados en la poesía atemporal de Rumi, continúan estimulando e impartiendo sabiduría espiritual a muchos entusiastas de todo el mundo incluso hoy. A continuación, viajamos hacia las narrativas históricas detrás de la ciudad perdida de Bactria. Se cree que esta ciudad, que permaneció inactiva durante siglos bajo la atenta mirada del desierto afgano al sol, tiene siglos de antigüedad, con un pasado relacionado con el gran conquistador griego Alejandro. Sus ruinas albergan muchas historias crípticas, cada una de las cuales vuelve a contar un gran legado de una época dorada del pasado, donde florecieron las interacciones culturales y se desdibujaron los límites entre lo conocido y lo desconocido. Para el viajero en la ruta de la seda, los carabasares eran más que una mera escala para el comercio y el descanso. Cada una de estas antiguas estaciones de paso era un corazón que latía al ritmo de los sueños, miedos e historias tácitas de innumerables viajeros del desierto. Los Murghab, Qila Pir Muhammad y Saigan Caravanserais de Afganistán han sido testigos específicos de muchas de esas historias. Sus fachadas erosionadas son testimonio de bienes pasados, intercambios culturales y días de gloria. La grandeza de Afganistán no se basa puramente en sus rarezas terrestres. Se extiende a sus notables estatuas excavadas en la roca del valle de Bamyan, creadas entre los siglos 3 y 6 después de Cristo con colosales representaciones de tamaño natural talladas en el Shamama y el Buda occidental más grande. Estas cuevas simbolizan una interesante mezcla de culturas y religiones. Manteniéndose erguidos hasta su devastadora destrucción por los talibanes en marzo de 2001, contaron historias de una espiritualidad trascendida y una destreza artística que no conocía límites. La majestuosa narrativa de Afganistán da un giro con los cuentos legendarios de sus guerreros insomnes, el Ejército Nacional Afgano. En un contexto de agitación global, estos valientes soldados son un símbolo de resiliencia, enfrentando elementos de malestar y lucha con coraje impávido.
Su interminable vigilia salvaguarda el frágil equilibrio entre la historia, la cultura y los sueños de una nación que anhela paz y prosperidad. El lienzo del paisaje de Afganistán está repleto de colores vibrantes. Sin embargo, no se limita simplemente a lo que es percibible por el ojo humano. Existen múltiples cuevas en el país que, cuando se extraen, arrojan maravillas oculares en forma de piedras preciosas y minerales. Estas formaciones geológicas tienen significados ocultos y simbolizan el potencial de riqueza de Afganistán, tanto material como metafísico. Aparte de estos, el país también abraza las maravillas cósmicas, asegurando una interacción continua de elementos sobrenaturales en su tapiz de creencias. Afganistán ha sido cuna de una multitud de coloridas nebulosas y cinturones de asteroides, añadiendo una dimensión etérea a su narración, y sirve como telón de fondo enigmático para la danza eterna entre lo físico y lo metafísico. Como curador de innumerables narrativas misteriosas, Afganistán es un retrato intrigante de la búsqueda humana de comprender las extrañas facetas de la existencia. Su saga no es solo un mosaico de enigmático folclore, sino un monumental testimonio de resiliencia y creencia, encapsulado dentro de un hermoso, aunque a menudo turbulento, paisaje natural y cultural. Destilándolo todo, lo que emerge es un Afganistán que, bajo su lucha y agitación, contiene una gran cantidad de cuentos fascinantes, verdades primarias y crecimiento espiritual. Las enigmáticas cualidades del país, derivadas de sus sistemas de creencias, legado histórico y atributos físicos, lo impregnan de un aura de fascinación atemporal, que ofrece una visión del universo en sus innumerables formas. Estos paisajes dramáticos albergan algo más que rarezas físicas, se cree que son los límites de lo conocido y lo desconocido, donde los misterios se entrelazan con la existencia humana, creando un tapiz intrigante de sucesos desgarradores, despertares espirituales y extrañeza existencial. Incluso en las horas más oscuras, Afganistán presenta vívidos trazos de color y promesa. Sus historias de valor anónimo, fe eterna y resiliencia similar a un faro son testimonio de la belleza que se encuentra en la esperanza antaño, revitalizando nuestro espíritu con una noción siempre sombría de lo desconocido. En este gran cosmos, las curiosidades de Afganistán graban sus historias, narraciones fascinantes del corazón de una región que a menudo se pasa por alto. Despellejando una capa de la enigmática presencia que hace de Afganistán lo que es, cambiamos nuestro enfoque, dándonos cuenta de que a medida que cada día amanece y llega a su fin, un universo de odiseas se revela, dando forma a lo abstracto, adornando lo ordinario con una pizca de mística. Como concluye nuestra exploración, es innegable que, en esencia, Afganistán es mucho más que una entidad física, es un caleidoscopio de encuentros espirituales, intercambios culturales y una comprensión profunda de nuestro lugar en el cosmos. Una inmersión profunda en sus curiosidades más extrañas nos deja no solo con una comprensión de lo que hace que Afganistán, su pueblo y su cultura sean únicos, sino también de lo que nos une a todos en la intrincada red de la existencia. El viaje de hoy no fue más que una fracción de los misterios de Afganistán. Por cada cuento compartido, muchos otros permanecen incalculables, esperando su día bajo el sol. Al concluir este capítulo, recordamos que el misterio, la extrañeza y las curiosidades bailarán para siempre al borde de nuestra percepción, allanando el camino para exploraciones que aún no se han desarrollado, no solo en Afganistán, sino en todo el mundo. El mundo de Afganistán evoca una sensación de nostalgia por una era en la que el misterio y lo peculiar despertaron nuestra curiosidad colectiva, aceptaron sin escepticismo y permitieron dar forma al curso de nuestros respectivos viajes. Nos alienta a mirar más allá del velo de nuestras realidades, y explorar el interminable ámbito de posibilidades incrustadas en nuestras vidas. Y así, la historia de Afganistán resuena mucho más allá de sus fronteras, resonando con las infinitas narrativas de la existencia humana. Las preguntas que plantea,
Las curiosidades que fomenta y los misterios que encarna ejemplifican el persistente anhelo humano de verdad, promoviendo un respeto duradero por lo invisible y un aprecio inquebrantable por lo extraordinario. Nuestro viaje a través de las extrañas curiosidades de Afganistán se asemeja a un mero pelado de sus capas, iluminando una pequeña fracción de una miríada de narrativas intrigantes. El pasado ilustre, el presente seductor y el futuro incierto del país son un testimonio de la oscilación entre lo familiar y lo desconocido que define de manera única la saga afgana. Mientras pedimos a Afganistán hasta que nos volvamos a encontrar, tenemos una impresión duradera de sus paisajes, su cultura y sus historias. Estos preciados encuentros con lo extraño y lo inusual, en el contexto de grandes conflictos y resiliencia humana, encarnan el verdadero espíritu de este país, una amalgama de grandeza inconfundible, belleza resiliente y misterio eterno. Estos breves capítulos introductorios son el producto de un amplio compendio encapsulado dentro de las fronteras geográficas de Afganistán. Implora a los observadores que se detengan un momento, cambien su perspectiva y abracen los márgenes de la concreción lo que obliga a nuestra atención hacia los etéreos murmullos del cosmos y las reverberaciones del espíritu humano dentro de esta antigua tierra. A medida que el anochecer desciende y envuelve el paisaje en un manto de índigo, encontramos el final de nuestro viaje pasado por alto por el dosel celestial de Afganistán, un compañero constante de sus muchas historias enigmáticas. Estos cuerpos celestes, las estrellas, la luna y las vastas extensiones de oscuridad son testigos silenciosos de cuentos que ya pasaron y que aún se están desarrollando. Las sombras bailan a la luz de la linterna, proyectando escenas etéreas de tierras de los mayores. Las voces se levantan y caen como la niebla de la mañana en este lugar antiguo. Cada eco reverbera a lo largo de los picos con dientes de sierra y los valles blanqueados por el sol. Estos cuentos arcanos de las páginas de la historia afgana no son simplemente relatos históricos de una tierra lejana, son parábolas poco convencionales de la humanidad en el manuscrito universal de la existencia. Los habitantes de la luz, apasionadamente decorados y enjollados por las manos inocentes de la infancia, hacen señas en sus relucientes fragmentos para bailar alrededor del fuego del conocimiento. Con una curiosidad interminable a cuestas, y el constante anhelo de descubrimiento guiando nuestros corazones, nos aventuramos más en el corazón de Afganistán, preparados para siempre para abrazar el hermoso rompecabezas que hemos llegado a comprender como nuestra experiencia humana. Ondas rebuscantes susurraron secretos de épocas pasadas, leyendas y tradiciones que definen el paisaje espiritual de Afganistán. Mientras nos sentimos humillados ante su evocadora majestad, nos vemos arrastrados más al corazón de su enigmática canción. A través de las nieblas del tiempo y los tapices de la tradición, Afganistán nos invita a ver más allá de lo que está a la vista, y sentir el pulso elemental de su misterioso corazón. Nuestro viaje concluye, después de haber bailado sobre los límites etéreos de la comprensión, poniendo en peligro cuentos que parecen extraídos de las profundidades de un reino fantástico. A medida que nos retiramos de los surcos de extrañeza que adornan el legado de Afganistán, nuestros corazones resuenan con un llamado renovado a una comprensión más profunda y pura maravilla. Porque la tierra y sus interminables misterios nos han enseñado que la vida, rica tanto en rarezas como en terrores, encuentra su verdadera esencia en los juegos mágicos de lo siniestro. Nos alejamos de la encantadora historia de Afganistán, una historia no contada que se ha estado gestando. Nuestros recuerdos y nuestra sensación de asombro se llenaron de nosotros mientras anticipamos la señal del curioso corazón de Afganistán. E incluso si no sabemos cuándo llegará la llamada, seguimos seguros de que cuando estamos absortos en las siempre extrañas ofrendas de Afganistán, cada pelea con lo desconocido hace que lo familiar sea mucho más delicioso. Con un camino desconocido por delante, dejamos atrás Afganistán y sus misterios, continuando nuestra búsqueda de lo extraño, lo curioso y lo enigmático. El polvo de esta antigua tierra presagia un eco, una última canción de cuna regalada desde el horizonte sonrojado, susurrando historias de los días pasados,
presentes y aún por venir. Termina cuando comenzó, extendiéndose en un potencial salvaje e imprevisto, una tierra de perpetua extrañeza, de curiosidad interminable y misterios infinitos. Tejido para siempre en el tapiz de la fascinación humana, el rostro de Afganistán muestra una asociación irrefutable con el misterio, dejando una huella duradera en nuestra percepción del mundo. Su enigmática estratagema nos absorbe una sensación de asombro, perfeccionando nuestra curiosidad innata y ofreciendo ideas sobre los significados más profundos de la vida.